la verificación, en efecto se evidencia la presencia de este elemento alusivo a un grupo al margen de la ley. Inmediatamente activamos el protocolo de seguridad, en este caso para hacer la verificación de que no existiese algún elemento que pudiera generar riesgo a la integridad de las personas, de quienes estamos en el sitio. Nuestro personal de antiexplosivos hace la verificación con nuestro guía canino, luego se hace una verificación puntual y pues se logra descartar la presencia de algún artefacto o alguna situación que de pronto genere alguna afectación en este punto de la ciudad. Sí. Hicimos el cierre de la vía de manera preventiva, precisamente por necesidades del protocolo de observación, y pues no tuvimos ninguna novedad relevante en cuanto a la afectación a la integridad de las personas o el hallazgo de alguna situación. Estoy lleno de mensajes de papás preocupados cuyos hijos estudian en esos colegios que quedan saliendo por la autopista norte. ¿Hay algún riesgo para ellos? ¿Cuál es la instrucción? No, señor, no hay absolutamente ningún riesgo. Se hizo el cierre preventivo por cuestiones de protocolo y de seguridad también para todos quienes se desplazan y quienes estábamos allí presentes, más para verificación, pero pues no se determinó, no se ubicó ningún artefacto o la presencia de algún elemento que pudiera generar algún tipo de riesgo. La autopista norte está completamente habilitada. Desde el mismo momento que se recogió el elemento, tenemos alguna congestión debido pues a este retraso, pero todo está en la completa normalidad de la autopista. Coronel, exactamente dónde fue ubicada esta bandera del ELN. Exactamente fue ubicada en la 223 por autopista norte, sentido sur-norte. Sí, ¿sobre el puente peatonal? No, señor, a un costado de la vía, entre dos árboles que se encontraban en el sitio. A un costado de la vía, entre dos árboles. ¿Sobre el sitio, cerca del sitio, hay cámaras de seguridad que puedan mostrar quién la ubicó? Sobre el sitio no tenemos alguna cámara cercana, pero estamos haciendo trazabilidad tanto de los dos costados para poder verificar las características o las personas que se puedan acercado y haber ubicado este elemento. Nos dice usted, no había ningún otro dispositivo al lado de la bandera, era solamente la bandera puesta sobre el sitio. Así es. Se hizo la verificación con nuestro personal especializado por protocolo, pero no se ubicó ningún elemento diferente a esta bandera. Sí, coronel, ¿qué tipo de conclusiones o qué tipo de análisis hacen ustedes sobre el hallazgo? No es la primera vez que se encuentran banderas o símbolos alusivos al ELN o a otros grupos ilegales en Bogotá. Con esta, que es la última, que es del ELN, ¿qué conclusión tienen ustedes sobre la seguridad en la capital del país? No, pues estamos haciendo la verificación posterior de este hecho. Nuestra policía judicial, nuestros grupos de inteligencia están haciendo la verificación y también tratar de establecer si se trataría de algún tipo de suplantación por parte de algún otro grupo para generar algún tipo de zozobra. ¿Hay testigos, coronel? ¿Ustedes han podido establecer si de pronto alguien, no hay cámaras, pero alguien vio algo en el momento en que estaban instalando esta valla, esta bandera del ELN? Sobre el punto y sobre la hora no logramos ubicar alguna persona, pero estamos haciendo pues la verificación, la trazabilidad de cámaras de los puntos aledaños para tratar de lograr alguna información más puntual al respecto. ¿Es un sitio oscuro en el que se ubicó esta bandera, coronel? Sí, presenta algunas falencias en alumbrado público. Sí. Pero pues es un sitio transitado y eso permitió pues la verificación de este elemento. ¿Con qué frecuencia se hacen patrullajes sobre el sitio por parte de la policía? Bueno, la frecuencia es permanente. En nuestra zona de atención están patrullando, conociendo los casos de policía sobre esta jurisdicción. Pues no es una zona poblada, pero pues se hacen las rondas de manera permanente. Vale. Coronel, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias por el parte de tranquilidad esta mañana de lo que ocurre en Bogotá. Bueno, ustedes muchas gracias y estamos aquí con el completo compromiso de hacer un buen trabajo. Sí, Felipe, me temo que esto del ELN, la bandera de hoy en el norte de Bogotá, tiene que ver con el aniversario de la muerte de Camilo Torres. Claro, Néstor, es que mañana Mañana son 59, creo, 59 años desde la muerte de Camilo Torres, que lo hemos idealizado, o yo no, el presidente lo ha idealizado y algunos lo han idealizado, y entonces ahora la sotana del cura Camilo Torres en Palacio va a ser pues
símbolo nacional, prometió el presidente el símbolo Petro. pues de la no sé qué. Camilo Torres decidió meterse a la guerrilla y era guerrillero, Néstor. Que esta romantización de los delincuentes, ¿para dónde nos va a llevar? Mire, yo admiro la búsqueda de equidad de seres como Camilo Torres, ¿verdad? Pero no puedo aceptar que se le homenajee, porque sería una manera de validar la lucha armada. Y eso no está bien. Es decir, mire, eso no tiene que ver ni con el Evangelio, para decirlo en términos teológicos. Eso no tiene que ver ni con el Evangelio. El Evangelio no puede apoyar la violencia nunca. A mí me emociona el interés de una sociedad más justa. Ojalá todos lo tuviéramos, sí, pero no a través de la violencia armada. Y cuando usted lo homenajea, usted está de alguna manera validando ese comportamiento. No he visto nunca el mea culpa de la Iglesia por la teología de la liberación, que es en lo cual aparece... No, pero es que la teología de la liberación no lleva a la violencia. No, bueno, pero es no en lleva. La cual se ampararon pero todos esos es otra cosa. El sustento ideológico... es otra discusión. El sustento ideológico de los terroristas... Pero no. El sustento ideológico de los terroristas es el Corán, de los terroristas que bombardearon las Torres Gemelas, pero eso no quiere decir que el Corán sea el responsable de aquellos que optaron por la violencia. Y en este caso, en eso estoy con el padre. En este caso, la teología de la liberación, yo creo que es una lucha en favor de los pobres que es necesaria, pero ojo, eso no significa que justifique la lucha armada. Es que la teoría, el cuestionamiento, Felipe, no es a la Iglesia. No, es a las personas que creen que la violencia es válida. Haga la lista. Pero ¿Cuántos curas, de fondo, Ricardo, Néstor? ¿Quién ha hecho la lista de todos los curas en el ELN, que fueron... El cura Pérez, ¿no? Yo le hago pues un listado rápido. Camilo Torres. Es Camilo Torres, que duró muy poco en el ELN porque murió en el primer combate. Domingo Laín y Manuel Pérez, que venían de España, esos dos sacerdotes que eran de los aventajados alumnos, o por lo menos decían defender la teología de la liberación, fueron cabecillas del ELN hasta su muerte. ¿Cómo celebra, Felipe, el ELN? Pues con terrorismo. El ELN está hoy, acaba de matar a un policía. El presidente Petro, sobre Camilo Torres, anunció que va a convertir la sotana de Camilo Torres como patrimonio nacional. Sí. Que no sé, Felipe... ¿Por cuenta de qué? Pues porque es profundamente contradictorio, Néstor. Yo creo que el sombrero del señor Bateman, que también era un criminal, ya lo entronizó en la casa de Nariño. Es la misma cosa, Néstor. Pizarro. Pero Néstor, mire, Pizarro. Lo que sí es evidente, esto es profundamente contradictorio con la conclusión a la que ha llegado el gobierno después de 2 años y medio de negociaciones fallidas con el ELN. Es contradictorio porque lo que está dejando claro, y siempre el presidente y el mismo Oti Patiño hablan, que es que Camilo Torres sí era el verdadero revolucionario, tenía las consignas que era, pero en estos momentos cualquier símbolo que reivindique esa guerrilla que hoy sabemos no tiene ninguna causa política ni ideológica distinta a administrar el narcotráfico en el Catatumbo, administrar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, es una equivocación política profunda, al margen, digamos, de si es un símbolo de la izquierda, revolucionaria, izquierda, es una equivocación política profunda, porque lo que tiene que hacer la sociedad colombiana es en un todo rechazar cualquier expresión violenta que busque la política, porque no hay ninguna justificación para eso en este país. ¿Usted se acuerda padre, usted se debe acordar de Golconda? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Golconda fue el grupo de curas que se reunieron tal vez en el departamento de Antioquia para derivar de ahí su vinculación con estos grupos. El propósito. Yo creo que la opción preferencial por los pobres es una opción válida. Yo creo que la opción por la justicia social desde el Evangelio es válido. Yo particularmente creo que es así. Yo lo que no creo que esté bien es la lucha armada. Es decir, cuando tú pasas de esas ideas de construir justicia social, de construir una sociedad más equitativa, a intentar matar a otro, ya no hay nada que hacer. El Evangelio no es eso. El Evangelio no acepta violencia. Bueno, padre, dígaselo al presidente Petro, porque el presidente está en plan del elogio, en plan, efectivamente, con el tema romántico de la sotana del cura guerrillero. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. De pronto, lo de hoy es la teoría que tienen oficinas de inteligencia esta mañana del Estado colombiano. Este ataque, esta avanzada terrorista del ELN, tiene que ver con los 59 años de la muerte del cura Camilo Torres. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. No hay alarma en el norte de Bogotá, producto de la bandera encontrada esta madrugada del ELN en el costado oriental de la autopista, que desató una ola de alerta que tiene inclusive a colegios que están ubicados en esa orilla del norte de Bogotá en estado de alarma, cancelando clases. Recomendaciones de las autoridades distritales es: no hay que caer en estas alertas. Pensaron que había también explosivos, lo descartaron, estuvieron trabajando durante todo este amanecer. Por fortuna no es nada más que el intento de un grupo terrorista, el ELN, de hacerlo de siempre: terrorismo y crear susto. Algunas personas tenemos la manía de hacer escenarios. Normalmente, escenarios negativos. Es decir, nos anticipamos negativamente a lo que va a suceder. Oye, eso nos hace sufrir. Eso nos hace perder recursos existenciales en situaciones que probablemente no van a suceder. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 13 minutos. Vivimos en un mundo donde la tecnología nos ha dado la posibilidad de conectar con miles de personas, pero paradójicamente también ha amplificado el odio. Basta con pasar unos minutos en redes sociales para encontrar comentarios llenos de agresión, desprecio y violencia verbal. La pregunta es: ¿por qué tanto odio? El odio nace de la frustración, del miedo y de la falta de gestión emocional. Muchas veces quienes odian lo hacen porque cargan heridas sin sanar, porque encuentran en la agresión un escape a su propio dolor o porque sienten que es la única forma de validarse. En las redes sociales, el anonimato y la distancia genera una falta de sensación de impunidad, lo que le permite que muchos se desahoguen sin asumir responsabilidad por sus palabras. Además, vivimos en una era de hiperpolarización, donde pareciera que pensar diferente es motivo suficiente para declarar al otro enemigo y odiarlo con todas las vísceras. Pero el odio no soluciona nada, no nos hace mejores, no nos da paz y mucho menos nos lleva a construir un mundo más justo. Al contrario, nos envenena por dentro, nos divide y nos hace esclavos de nuestras propias emociones negativas. Por eso la pregunta que me hago es: ¿cómo sanar el odio? Y me propongo 3 cosas. 1, reconocer que odiar nos hace daño a nosotros mismos. Cuando dejamos que el rencor controle nuestra vida, nos privamos de la posibilidad de crecer, de aprender y de conectar con los demás desde la empatía. 2,
practicar el odio nos lleva a tener palabras que destruyen a los demás. Por eso hay que practicar el silencio consciente. No todo merece una respuesta agresiva. No todo tiene que ser una batalla. A veces lo mejor es dejar pasar, ni pararle bolas. La tercera, cultivar la compasión. No significa justificar lo malo, pero sí entender que detrás de cada insulto lo que hay es una persona herida y con sentimientos de inferioridad. Sentir el odio nos hace enfermos. Por eso sanar el odio es un proceso personal y colectivo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cayó otro jefe disidente de las FARC. Este tiene el alias de Mocho Olmedo. Su verdadero nombre es Willington Henao, porque en el gobierno de Estados Unidos tiene una solicitud de extradición por narcotráfico. Ya son dos en menos de 48 horas, dos jefes disidentes de las FARC capturados por la Fiscalía. En realidad este segundo, este Mocho Olmedo, se entregó de la mano del comisionado de paz después de lo que había pasado el miércoles en la noche con alias Araña, que fue el que desató esta crisis en el proceso de paz con estos disidentes de las FARC. Capturado este sí, Araña, en un hotel en el occidente de Bogotá, en el Marriott, que queda en la calle 26, y por quien protestó el comisionado de paz Oti Patiño, diciendo que este alias Araña y el golpe de la Fiscalía es un manotazo de la justicia, es un nuevo entrampamiento de la Fiscalía, aunque la acusación es que este señor está exportando cargamentos de cocaína, está traqueteando desde Colombia a Estados Unidos, amparado en el levantamiento de los órdenes de captura. La única diferencia entre uno y otro, el Mocho Olmedo, el último, y Araña ya son el las primero, 7 de la mañana, es que 17 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la clasificación de Colombia al Mundial Sub-20. Era el objetivo fundamental para este equipo nacional que había hecho una gran primera vuelta, la de la fase de grupos, y luego necesitaba encontrar una segunda victoria para encarrilar su tiquete a la cita mundialista. Lo hizo, y lo hizo recuperando la memoria goleadora, el poder de ataque enmarcado en Óscar Perea, autor del 1-0, luego en Neisser Villarreal, que marcó el 2-1 para Colombia, llegando a 7 anotaciones. Esto significa que Villarreal, a una fecha de terminar el Sudamericano Sub-20, el Juventud de América, es el goleador del torneo. Roiner Benítez marcó el 3-1, una linda combinación con Neisser Villarreal para superar finalmente 3-1 a la selección de Chile. También en la jornada nocturna, Brasil y Argentina definían en un partido el posible campeón anticipado de este Sub-20, pero no fue así. Primero Argentina pegó, Claudio Echeverri, la ex joya del River Plate, hoy en el Manchester City, se marcó un penal de una calidad y un carácter increíble. Picó la pelota para vencer el arco de Longo, el arquero brasileño, y parecía que Argentina se anticipaba a ser campeón, pero no. En la parte complementaria, Ryan igualó para Brasil. El partido terminó muy mal, producto de una fuerte entrada de Igor sobre Wojski. Dificultades en la espalda, hay revisión médica, aún no se establece si hay algún tipo de fractura o fisura para el jugador argentino. Igor incluso tan solo recibió tarjeta amarilla. Fue una acción para roja, no fue expulsado, por eso todo terminó en insultos, en bronca, en un muy mal ambiente. Lo cierto es que con el empate no hay campeón definido y el domingo sabremos si Brasil o Argentina son nuevos reyes de la categoría. En la jornada, Paraguay también derrotó 1-0 a Uruguay con gol de Gian Paoli. Esto dejó el cuadro de clasificados listo para el Mundial, con Brasil líder 10 puntos, más 4 en la diferencia de gol, seguida por Argentina también con 10 unidades, más 3 en ese ítem. Tercera Colombia con 6 unidades, más
+4 en goles, y cuarta Paraguay con 6 puntos, -4 en esa diferencia. Significa que estas 4 selecciones tienen ya cupo directo a la Copa del Mundo. Y hay una más, Chile, que a pesar de ser última con tan solo una unidad, será anfitriona del Mundial y por ende tiene etiquete asegurado. Este domingo será la fecha final en Puerto La Cruz. El Sub-20 deja Caracas y se va a Puerto La Cruz para los juegos entre Uruguay-Colombia, Argentina-Paraguay y Brasil-Chile. Conmebol todavía no entrega horarios, pero seguramente los duelos entre argentinos y paraguayos y brasileños y chilenos se realizarán en horario simultáneo, porque ambos se pujan, Argentina y Brasil, por el título. En la Liga Saudí, lo de John Hader Durán es de locura. Escuchen a los árabes y la manera como se enloquecen con su segundo tanto. Al delirio llegó el narrador y la afición. Con esa acción hablamos de ese doble 8 que muchos califican como un 16, superando a 2 defensores y luego definiendo con pierna izquierda frente al arquero Mendy. 3-2 fue triunfo del Al Nassr. Ya son 4 goles en 2 partidos para Durán. Elogios de Cristiano, que posteó fotografías celebrando junto al joven jugador colombiano, que se convierte en la nueva gran joya no solamente del Al Nassr, sino de la liga profesional saudí. Con la victoria, el Al Nassr es tercero con 44 puntos. Le escolta mejor al Al Ittihad, que con 49, y al Al Hilal, que con 47 están al comando. Y en nuestra liga en Colombia, fecha 4, ganó el Junior. Conteo en la tribuna, luego en la pista atlética, el show con el perfume, la nueva joya del equipo Tiburón. Victoria 2-0 frente al Once Caldas. Y Equidad, que cayó 3-2 frente al Envigado. Hoy terminará el partido entre Pereira y Tolima, que fue suspendido por lluvia a raíz de las difíciles condiciones. 10 de la mañana, duelo en suelo Matecaña. Los deportes a esta hora, 7:21 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. No son buenos días para EPA Colombia. Después del golpe de su condena por más de 5 años en prisión, la Corte Suprema de Justicia le está diciendo esta mañana 2 veces no. 2 veces no a unas tutelas que presentaron buscándole beneficios carcelarios. Una tutela presentada por uno de sus seguidores que pedía a la justicia que le dieran casa por cárcel, y otra para que la dejaran presentar allí a su hija para que pudiera estar con su madre en prisión con condiciones adecuadas para la crianza y la lactancia materna. Sobre esta última tutela, la Corte aclaró que se negaba porque EPA Colombia no hizo inicialmente estas peticiones al IMPEC ni se acogió al programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión, como lo hacen todas las mujeres privadas de la libertad en Colombia y que aspiran a compartir espacio con sus hijos. Estas 2 derrotas y un mensaje de esta mujer desde la cárcel, el Buen Pastor, pidiéndole ayuda al presidente Gustavo Petro para salir de la cárcel, provocaron un trino del jefe de Estado dándole instrucciones directas a la ministra de Justicia en el sentido de que aplique la ley ante el IMPEC, porque según él debe salir diariamente de la cárcel. Lo que está perdiendo de vista el presidente Petro es que esa es una facultad y una decisión que solo la pueden tener o tomar los jueces de ejecución de pena en Colombia y no su ministra. El ELN está haciendo de las suyas. Esta bandera y la amenaza terrorista de esta madrugada no es el único hecho de hoy. Mató con un francotirador a un patrullero de la policía en una zona rural de Cúcuta. Ocurrió en el sector conocido como La Floresta. La situación ha sido muy compleja. Las autoridades están tratando de contener... 7 de la mañana, 23 minutos. En 2 minutos, EPA Colombia, entrevista que da por primera vez desde la cárcel a periodistas de Noticias Caracol y de Blue Radio. Felipe, EPA Colombia, por quien el presidente Petro está pidiendo interceder, y dice que por una ley que salió hace un año y pico del Congreso, podría salir de la cárcel por ser madre cabeza de familia. Yo no sé si el gobierno esa ley no aplica para el caso de EPA Colombia por el tipo penal que infringió y por el cual la condenó la Corte Suprema de Justicia, por un lado, y por el otro,
le da la orden a la señora ministra de Justicia de que proceda inmediatamente. No, el único que puede proceder es el juez. Claro, el juez de ejecución de penas. Sí, Felipe, eso lo sabe el presidente Petro, o lo debería saber el presidente Petro, que estudió Derecho, según él, por haber ido a la Universidad Externado de Colombia. Sí. ¿Se acuerda? Como correcto, yo fui a sí, la universidad, eso es como estudiar Derecho. Pues se rajó en penal el presidente Gustavo Solo un dato, Petro. Néstor. Mire, en la página del Ministerio de Justicia veo el ABC de la ley 2292 de 2023, que es la ley que cita el presidente, Ley de Utilidad Pública para Mujeres Cabeza de Familia. Y Felipe tiene razón. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? 1, ser mujer cabeza de familia. 2, que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes, o que su condena exceda los 8 años de prisión. Ninguna de las 3 causales está dentro del caso de EPA Colombia. No, es que el de EPA Colombia es muy grave porque es instigación de terrorismo, condenada no por un juez en Pitalito, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia. Así que la orden del presidente Petro de que me sueltan a EPA Colombia, por favor, ministra, me la suelta. Eso es imposible de cumplir, desafortunadamente. No aplica con la ley, pero Néstor, sí hay un gran debate y es cómo es posible que haya gestores de paz de la peor calaña de delincuentes que hemos visto en las calles. Y una mujer como EPA Colombia que cometió un error muy grave, hoy esté suelta. Ahí hay un debate moral y jurídico que vale la pena entender. Sí. Error no, un delito, ¿no? Porque así lo dijo la Corte Suprema, no es simplemente un error. Sí, bueno, de hecho, 3 delitos. En el caso de que usted considere que los delitos son errores, cometió un error y un delito por el cual debe pagar. Es lo que dice el Código Penal en Colombia. Vamos al canal Caracol, nos encadenamos con la señal de Caracol Televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 26 minutos. Daneidy Barrera, más conocida como EPA Colombia, habló para Noticias Caracol y para Blue Radio desde la cárcel, donde cumple su condena por haber destruido partes de una estación de Transmilenio en el paro nacional del 2019 y luego difundir esos videos en las redes sociales. Desde la cárcel, el Buen Pastor de Bogotá habló de su situación, del por qué terminó cometiendo esos actos, de su hija y de sus proyectos en la cárcel. Nos conectamos a esta hora con Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Néstor, buenos días. Hola, Néstor. Alejandra, aquí hay. Buenos días. ¿Qué hubo, Andrés? Buenos días. Bienvenidos. Aquí está la entrevista con EPA Colombia. Un gusto saludarlos. EPA Colombia, que aparece muy diferente, la de hoy, la que vamos a ver, muy diferente a la EPA Colombia de su época de influencer. Y por supuesto, muy cambiada físicamente, muy deteriorada en plan de pedir perdón y en plan de estrategia jurídica. La entrevista en Noticias Caracol y en Blue Radio con EPA Colombia. Bueno, Daneidy Barrera, muchas gracias por atender a Noticias Caracol. Usted ha sido el centro del diálogo del país por varias cosas. Ha resultado condenada por instigar al terrorismo por cuenta de la destrucción que ha señalado la Corte Suprema que se hizo al sistema Transmilenio. Mucha gente quiere saber qué pasa, qué ha pasado en estos días, cuál es su situación después de la captura. Bueno, han sido días muy difíciles. A mí me dictaron la sentencia el 29. El 29 estuve en el búnker, al otro día me trajeron aquí al Buen Pastor y ha sido días difíciles, de mucha tribulación, de mucha tristeza. Pero bueno, solamente Dios sabe el para qué debo estar aquí. Daneidy, muchos se preguntan por qué lo hizo, por qué llega usted a tomar esa decisión de con sus propias manos destruir el sistema, grabarse, y dice un poco la Corte que la expresión de su rostro era mostrando el agrado y la incitación a ejercer eso mismo que usted hacía a otros. Ok, pero la incitación no es al terrorismo. Sí, dañé el bien ajeno, pero no debió estar el delito de instigación con fines terrorismos, porque no hay el terrorismo. ¿Me entiende? Que porque lo hice, todo Colombia estaba marchando. Y no dañé toda la estación de Transmilenio, solo dañé 3 cosas. Un vidrio, la tarjeta de lector y otro vidrio, solamente 3, los cuales durante todo este tiempo quise arreglar tocando, llamando a Tollave, a Transmilenio. Yo quiero que ustedes vean el cambio que yo he tenido. Ya me he superado porque salí adelante. Quiero resarcir los daños que yo he hecho. De una u otra manera, yo siempre he querido arreglar los errores que yo he cometido. Pero me trajo hasta acá. ¿Pero por qué lo hizo? Yo estaba con unos amigos y muchos amigos estaban
yendo hacia la estación del Transmilenio y me dijeron, amiga, vamos a hacer un video, que estamos en medio de las marchas. Me hicieron subir el video y a los 5 minutos se volvió viral, sin saber lo que pasaba. Pero yo aún en el medio del desconocimiento, que no tenía empresa y me faltó estudio y era muy pobre, demasiado pobre, sabía que estaba mal, pero yo fui al otro día y me presenté en Palo Quemado. Yo no esperé que me capturaran o me llamaran a través de un volante. Yo fui y me presenté. Mire, yo soy la niña de EPA Colombia, que tenía en ese momento 19 años. Me vengo a presentar. Estuve muy mal asesorada porque no tuve un buen abogado. No tuve un buen abogado. Y me llevó pues a las consecuencias que hoy en día están acá. Me gustaría mucho que verificaran mi caso y se dan realmente cuenta bien y lo leyeran, porque es una injusticia lo que me están haciendo. Es desproporcionado lo que ha pasado con mi caso. Yo pagué cuando me hicieron pagar. A mí me quitaron las redes sociales. Yo cada mes, precisamente hoy 13, todos los 13, iba a Palo Quemado y firmaba un libro. Yo me resocialicé, yo saqué empresa, generé empleo y ayudé a las personas que lo necesitan. Tengan en cuenta todo ello. Daneidy, pero la gente la vio en las redes. O sea, ¿hasta qué punto que acepta y que no? Yo acepto que cometí ese error y que de una otra manera yo ya lo pagué y que siempre quise arreglar con tu llave y Transmilenio, pero no, llegué a la Corte Suprema porque ellos llevaron a la Corte Suprema. Solo la doctora Miriam tuvo un voto a mi favor y dijo, no tiene fines terroristas, porque yo no estoy amedrentando a nadie. ¿Me entiendes? ¿Usted es consciente del agravante de sus redes sociales? ¿Agravante? ¿De que es influenciadora? Es decir, que en el momento que millones de personas ven ese video, ¿se convierte eso en un agravante para la justicia? El video, como te digo, solo duró 5 minutos en las redes sociales y cuando lo bajé ya estaba siendo viral por todas las redes sociales. Fue viral, sí. Sí. Es que, digamos, la si Corte... yo no hubiera sido una figura pública y hubiera sido una persona normal, creo que nada de esto estuviera pasando. Pero como por yo ser una persona reconocida, me trajo aquí. Me trajo aquí, pero fue una condena injusta y desproporcionada. ¿Cuántas personas han cometido delitos peores y no están acá? Están allá afuera, porque no me dan la oportunidad de seguir generando empleo, de seguir ayudando a las personas que lo necesitan. Dame una oportunidad, del principio la oportunidad, de una segunda oportunidad para seguir adelante. Esto pasó hace 6 años. Estos 6 años yo he hecho cosas maravillosas. ¿Me entiendes? Y me gustaría que todo ello lo tuvieran en cuenta. Tengo una hija que no veo hace más de 17 días. Que yo le doy pecho, la amamanto, ella me necesita a mí. ¿Me entiende? ¿Cómo se cambió? Ha sido muy difícil, ha sido un tema demasiado difícil. Yo tengo posparto. Tengo una depresión posparto y aquí he dicho, por favor, tengo depresión posparto. Y ha sido un tema muy difícil. Daneidy, un poco lo que le decía a mi compañero es que la Corte le endilga eso, dice, usted abusó de ese reconocimiento que tenía y quizá otra persona que hubiera hecho lo mismo, que tuviera 2 seguidores, no hubiera pasado lo mismo, porque la Corte acredita que en ese momento usted tenía 5 millones de seguidores, que usted en ese momento tenía 5 millones. Emite ese mensaje y es un mensaje negativo a que todos hagan lo mismo que en ese momento estaba haciendo usted. ¿Qué análisis le hace usted a ese tema? Porque es un poco también para la responsabilidad de los influenciadores, ha dicho la Corte en el fallo. Ok, pero recordemos que él no tenía 5 millones, ¿me entiende? ¿Cuántos tenía? Yo no tenía toda esa cantidad de seguidores, yo tenía muy pocos seguidores. Estos seguidores me los he ganado a base de que he ayudado a muchas personas, muchas fundaciones, habitantes de la calle, aquí reclusas, y han visto el cambio que Daneidy Barrera Rojas ha tenido. Yo ya no soy la misma mujer de hace 6 años, yo ahora soy una mujer diferente y soy un ejemplo de superación, de que las segundas oportunidades existen y que Dios el justo bendice. Usted ha dicho, me voy a retroceder a la pregunta anterior, que usted tiene depresión posparto. Tengo mucha depresión posparto y tengo mucha ansiedad. ¿Cómo han sido estos días? Han sido muy difíciles, han sido muchos días de tribulación, pues no tener a tu hija. Mi hija hasta ahora tiene 9 meses y mi hija me necesita como yo la necesito a ella. Y me gustaría que todos lo tuvieran en cuenta. ¿Por qué habla tanto del tema de la pobreza? ¿Hay alguna relación que usted tenga o que tenga en su cabeza frente a lo que está pasando?
No, es que en ese momento yo era una persona de escasos recursos. No tuve un buen estudio, no tuve la universidad. De pronto, en medio de todo ese desconocimiento, cometí eso que cometí en el 2019. ¿Cuál es la solución para personas que, como usted descubre en las redes sociales, pero que usted misma acepta, no tienen la instrucción de vida, les faltó estudio, hubieran querido, pero no tuvieron la oportunidad? De preguntar, de asesorarse, de antes de tú subir un video, preguntar si está bien, si está mal y qué consecuencias puede tener. En ese momento no tenía esa conciencia. No tenía esa conciencia porque, pues, como te contestaba con los amigos. Yo recuerdo que decía, yo estaba en el gimnasio y me dijeron, amiga, vamos que están marchando, vamos a la Caracas. Todo el mundo está marchando y yo no entendía que dañar el bien ajeno es de los impuestos que mi empresa paga. Como no tenía empresa, no sabía en medio de mi desconocimiento lo que yo estaba haciendo. Es importante que, los influencers lleguen a tener un grado de educación, que lleguen a capacitarse sobre este tema. Sí, y también que pregunten, se asesoren antes de subir cualquier video para no tener estas consecuencias. ¿Hoy dónde están esos amigos No sé. que le aconsejaron hacer ese video? No sé dónde están porque hace 6 años no me hablo con ellos. No me hablo con ellos. Quiero empezar a descontar en la peluquería como monitora capacitándolas. A todas las chicas ya había capacitado a unas, pero bueno, ahorita la misión es capacitar a las 1950 que hay. O sea, ¿usted tiene una misión acá? Sí, ¿Va a hacer una misión acá? Una misión, capacitarla a todas, a certificarlas a través de una academia para que todas acá salgan motivadas a emprender, a salir adelante. ¿Qué les va a enseñar? Les voy a enseñar todo el tema de la belleza capilar. Yo, como te digo, estudié un tiempo y yo sé todo el tema de cepillado, cortes, tintes y queratinas. ¿La intención de ser gestora de paz sigue? No creo que cumpla con los requisitos. Es que así lo... Usted está consciente, ¿no? Suyo. Sí. No, ese abogado no tiene el poder. Ya. Y nunca me ha dicho lo que va a hacer, porque ya no está trabajando para mí. Ok. Danelli, el presidente de la República dice que esto le está pasando a usted por ser pobre. ¿Usted comparte esa opinión? Sí, comparto la opinión. Realmente las personas que más nos dan duro, las personas que hemos salido adelante con las garras, trabajando con el sudor de la frente. Porque es una condena tan injusta que las personas que sí deben estar acá adentro no lo están. Están allá afuera siguiendo haciendo las cosas que no deben hacer. ¿Cómo quiénes? No, muchas personas. ¿Cuántos violadores no hay? ¿Cuántos asesinos? ¿Cuántas personas que roban, que hacen daños? Pero el tema de la pobreza, ¿cómo hacérselo entender? Porque uno dice, es como, soy pobre y yo hice esto por pobre, pero si yo lo hice, debo pagar. ¿No es un poco? Lo hice en medio del desconocimiento, por la falta de escasez, pues cometí ello. Porque si de pronto hubiera tenido un buen colegio, un buen estudio, no creo que hubiera pasado ello. ¿Eso le falta al Estado, fijarse en niñas y jóvenes que haya una mejor educación? Para que no le pase lo que le pasó a Epa Colombia, que por medio del desconocimiento, la falta de estudio, pasó ello. Yo quiero hacerle 2 preguntas de la justicia. Una muy general. ¿Cree usted en la justicia colombiana? Creo en la justicia de Dios, que esa sí es poderosa. Me condenó el hombre, mas Dios no me ha condenado. ¿Qué lecciones le deja y qué lecciones quiere que las demás personas aprendan de esto? No confiar en todo aquel que dice ser tu amigo, porque mis amigos me trajeron aquí. Las personas que desean quererme me trajeron aquí. No confiar y aprender a tener muchísima paciencia. ¿Y sobre las redes? Hacer las cosas cada vez mejor, como las he venido haciendo. ¿Usted cree que ya aprendió? Hace mucho tiempo, hace muchos años atrás. Y déjeme hacerle esta pregunta. Usted tiene hoy en su cuenta 5.200.000 seguidores. ¿Qué mensaje le quiere dar a sus seguidores? Que gracias por todo el apoyo que me han dado, que gracias por todos esos mensajes tan maravillosos que me dejan a diario a través de las redes sociales, que mi mamá los ve, que me impulsan a seguir adelante para seguir creciendo y ser mejor persona. ¿Qué le responde a esos que no la quieren y que dicen, ella tiene que pagar, tiene que estar en la Que no me juzguen, que revisen muy bien mi caso para que se den cuenta realmente de la verdad. Danelli, una palabra final para que los que la escuchan, la quieren, los que no la quieren, la apoyan.
que me sigan apoyando muchísimo, que yo tengo un personaje como EPA Colombia, que soy la número 1 en queratinas y que el tiempo de Dios es perfecto para que abra las puertas de ese lugar y cada vez pueda hacerlo mejor. Que nos equivocamos, pero podemos remediar todos los errores y ser mejor personas cada día. Que yo me equivoqué, pero que, amiga, vamos a salir adelante. Que nadie está exento de ir a la cárcel, todos podemos ir a la cárcel. Tratemos de no juzgar, sino hacer las cosas bien delante de Dios, que Él todo lo ve y eso todo retribuye. Amiga, gracias. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Es EPA Colombia Felipe. Como usted, EPA Colombia Felipe tiene una personalidad de esas muy propia. Así hasta es. en la cárcel vendiendo productos, ¿no? O sea, ella no deja de ser una comerciante en la cárcel. Que esa parte, Felipe, la verdad es muy admirable porque es una mujer echada para adelante. Y si les va a enseñar todo esto de la queratina y el maquillaje. Belleza todo esto que capilar, ella Va a capacitar. Pues va a capacitar, pero eso le va a disminuir su pena. También. Esperemos. Sí, Felipe, eso desde el punto de vista personal es una cosa, ¿cierto? El tema personal y el tema, inclusive el tema del hijo. El otro es el tema estrictamente penal, que digo, no es un error, padre. Los errores, cuando es tipificado en el Código Penal, es un error que se llama delito. Delito, sí. Entonces, cuando uno mata a alguien, cuando uno comete un error que es un delito, destruye una estación de Transmilenio, pues la señora, juzgada y condenada por la Corte Suprema de Justicia, cometió Qué un difícil, delito. ¿verdad? Porque Néstor, mira, mire, yo siento que uno no puede decir, yo genero alguna empatía con ella por todo lo que dice, por su origen, pero es que uno defenderla puede ser ir en contra de la ley. Y a mí eso particularmente me genera mis miedos. Pero yo creo, Néstor, que sí ha sido demasiado. Es decir, ella tiene razón en algo. Hay peores que están fuera. Pero Néstor, no mire, por eso, está muy bien, no está por muy eso bien se le que ella tiene que pasar reconozca. por alto que cometió un delito. María Camila, está muy bien que ella reconozca que se equivocó, está muy bien que reconozca que el vandalismo no es una forma de protestar, pero lo que no está bien, y en eso sí, es que deje justificar sus delitos por falta de estudios o por pobreza. A EPA Colombia no le está pasando esto por ser pobre. Millones de colombianos pobres y que no tienen estudios universitarios son gente honorable y no comete delitos, Néstor. Yo sé, yo estoy de acuerdo con usted, Luis Ernesto, pero es que ¿quién vendió el cuento de que estaba El ya presidente. por ser El presidente Néstor en el Consejo de Ministros dijo que por pobre y por ser mujer y por levantarse cuando todos los jóvenes se levantan. Pero no es nuevo, fíjese que el presidente en el 2021 dijo que eso no era terrorismo, que era una sonada y que era un delito político. Mire, Néstor, no hay nada más grave que decirle a los millones de colombianos que se levantan todas las mañanas, se montan en el Transmilenio, son pobres, no tienen estudios, pero van y trabajan honradamente, y es gente honesta y trabajadora, decirles que son unos delincuentes. Entonces, ¿es justificable cometer un delito, ir a robar, por ejemplo, porque ese es pobre? No es justificable. En Colombia tenemos millones de personas honradas, trabajadoras, y esos son los símbolos de sociedad los que tenemos que exaltar. No las EPAs Colombia, francamente. Felipe, me parece que esta teoría, que es la de EPA Colombia, la del presidente, la de la gente de primera línea, la teoría que viene desde el levantamiento social, le hace tanto daño, ¿sabe a quién? A los pobres. Porque es estigmatizarlos, ¿no? Todo pobre por pobre es delincuente. Terminar justificando. E ignorante, según EPA Colombia. Los delitos por cuenta de la pobreza, como si entonces usted es pobre y está condenado socialmente a ser un delincuente. Y si usted nació con recursos, entonces usted tiene la vida. No, este país está lleno, Felipe, de ampones de cuello blanco. Y aquí los ricos, lo que llamamos en Colombia ricos, hay 100.000 ampones. Y si usted saca proporcionalmente, me da pena decir, Felipe, lo que voy a decir, entre los poquitos ricos que hay en Colombia y los muchos delincuentes, yo creo que es el mayor número de delincuentes ricos que pobres. Así que el cuento de la relación entre delincuencia y pobreza y necesidad, y que por ser pobre me tienen que tratar diferente, eso yo creo que es una de las cosas, de los estigmas sociales. A ver si somos capaces de analizarlo con un poquito de seriedad algún día, y no con la demagogia de la política, porque esto en manos de la política, intentando cazar votos, termina graduando como delincuentes o potenciales delincuentes a la gente que nació pobre. Y yo lo que veo de la gente pobre, la verdad, es gente trabajadora, gente buena paga, gente buena,
buena la inmensa mayoría de las más veces. humildes, más buenos. De hecho, eso, digamos, es la gente más humilde que yo conozco es la más buena también que conozco. Luego, eso no tiene nada que ver, y mucho menos, como lo quiere decir EPA Colombia, que fue por ignorancia. Entonces, todos los pobres son ignorantes, luego pueden cometer delitos y que después entonces hay que perdonarlos. Me preocupan, sin embargo, dos cosas, Néstor. Uno, por un lado, cuando ella dice, es que por ser figura pública, por ser reconocida, y me hago la pregunta, por ejemplo, no sé, María Camila, María Consuelo o yo, que de alguna manera somos también figuras públicas, si vamos y empezamos a vandalizar Transmilenio, ¿llegaríamos a atender también una condena de este tipo por parte de la Corte Suprema? Es decir, nos acusarían de terrorismo por ser ejemplo y por estar dando, de alguna manera... Es que yo hago la pregunta, solo hago la pregunta, o es por cometen el delito, pues claro que la Corte Suprema, Felipe, lo que las condenaría igual. Déjeme hacer esta aclaración, Felipe, lo que dice la Corte Suprema, no, la instigación al terrorismo no se hace por ser figura pública, es que se agrava por ser figura pública. A mayor influencia, mayor responsabilidad, es obvio, ¿no? Si usted lo oye una persona y tiene menos influencia, eso es obvio que si te oyen 5 millones. Bueno, ya que nos metimos en esta, María Consuelo, voy a preguntarle a la gente, Felipe, ¿qué piensa de esto que está oyendo hoy, de la posibilidad, porque el presidente Petro se mete desde Qatar, en donde está esta mañana, que el presidente dice, hay que sacar de la cárcel a EPA Colombia, porque hay una ley que lo permite. Las opiniones sobre EPA Colombia en la cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales C. Estamos en el canal de YouTube. Pueden no regañar también, ¿no? En caso de que claro. quieran. Néstor, es que a mí me gustaría retomar un argumento que yo tuve muy claro cuando instauré esa denuncia. Yo en ese momento era la gerente de Transmilenio y mi deber no solamente era salvaguardar los bienes que hacen parte de la empresa, los bienes de uso público, sino adicionalmente tenía el deber de que si sabía que se estaba cometiendo un delito, denunciarlo como funcionaria. Y la razón de ser de interponer esta denuncia era, primero, el hecho de que se estaba dañando lo que es de todos, porque no es un bien ajeno, es un bien público que es de todos. No, pero que usan 4 millones de personas todos los días potencialmente, que son las personas que usan Transmilenio. Son 4 millones de viajes o más. Entonces se le está haciendo un daño y viene la segunda razón, y se está perturbando el transporte público, que es un servicio público esencial. Adicionalmente, el hecho de que ella fuera una influencer implica se agrava estos dos delitos que comete, porque tiene la capacidad de replicarlo y lo hace adicionalmente de una manera alevosa, de una manera agresiva, claro. Ella disfruta el hecho de que está y se manifiesta en los videos. Claro. Y eso dice la sentencia de primera instancia y después la sentencia de la Corte. Entonces, yo sí creo que es importante no solamente comparar los que deberían estar, sino qué ejemplo manda la justicia al decir, usted que tiene una responsabilidad, usted que tiene la capacidad de que muchas personas lo sigan, lo que está es dando un pésimo ejemplo, cometiendo un delito, afectando a 4 millones de personas porque se les daña y se le obstruye un servicio público esencial para ir a trabajar, para ir a estudiar, que adicionalmente terminan pagando con más tiempo, que vale plata adicionalmente. Entonces, esas fueron las razones para interponer esta denuncia, y yo sí saludo que la Corte Suprema de Justicia haya acogido los argumentos. Ayer EPA Colombia no solo recibió el apoyo del presidente Petro, que a ella le puede parecer una buena noticia, sino que la Corte, que es la mala noticia, le negó 2 tutelas que habían presentado cercanos a EPA Colombia. Aurelio. Sí, Néstor, es que la ley 2292 de 2023, que es la que se pudiera argumentar para darle esa, digamos, tratamiento especial o pena sustitutiva, para decirlo más técnicamente, de lo que está pasando con la señora EPA Colombia, no la cobija a ella. Fíjese usted que esa ley, claro, contempla lo de mujeres y cabeza de hogar, jefa de familia, y es el caso de ella. Pero si el delito se cometió sobre la base de la marginalidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, por ejemplo, robó porque era una madre necesitada que debía llevar el sustento a sus hijos, o estuvo en
microtráfico porque era la única ocupación que pude encontrar, eso sería una justificación para aplicar esta ley. Esa es una pero buena ese no es el aclaración. caso de Sí, no, ella era ese no una, es el caso en ese porque- momento era una próspera empresaria, ¿de acuerdo? No, aunque no lo fuera, pero el delito que estaba cometiendo no era como una forma para conseguir sustento, dado su marginalidad económica. Simplemente ella lo dice, unos amigos me dijeron, hagamos un video para influencer y la cosa, y eso no tiene nada que ver. Me da pesar, pero la verdad es que la ley 2292 de 2023 es muy taxativa y creo que en el caso de ella no la cobija ni la ampara. Por lo tanto, también es bueno que el presidente Petro la lea, porque sí es grave que Aurelio, un presidente no conozca las leyes. Le propongo una cosa, tengo en la línea a la ministra de Justicia, a quien el presidente Petro encarga efectivamente de este tema, de sacar a EPA Colombia diariamente de la cárcel. Estás escuchando Blue Radio. No hay alarma en el norte de Bogotá, producto de la bandera encontrada esta madrugada del ELN en el costado oriental de la autopista, que desató una ola de alerta que tiene inclusive a colegios que están ubicados en esa orilla del norte de Bogotá en estado de alarma, cancelando clases. Recomendaciones de las autoridades distritales es no hay que caer en estas alertas. Pensaron que había también explosivos, lo descartaron, estuvieron trabajando durante todo este amanecer. Por fortuna no es nada más que el intento de un grupo terrorista. Buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Ángela María Un saludo a la Buitrago es mesa. la ministra de Justicia. Ministra, gracias por atendernos. ¿Usted qué opinión tiene de la petición que le está haciendo el presidente Petro? ¿Van a sacar a EPA Colombia de la cárcel? ¿Hay posibilidades de que eso pase, lo que quiere el presidente? A ver, Néstor, yo quiero contarles que la ley de utilidad pública es una ley que se hace pensando en las mujeres madre, cabeza de familia en condición de marginalidad, y desde ese punto de vista la ley de utilidad pública es una apuesta que le ha hecho el gobierno colombiano frente a determinados casos. Esta ley viene reglamentada con los requisitos con los cuales puede acceder y debe demostrar las condiciones para poder acceder a la ley 22. Y desde ese punto de vista, los requisitos significan demostrar marginalidad y demostrar ser madre, cabeza de familia. De igual manera, la ley solo permite en ciertos comportamientos la utilización de esta ley de utilidad pública, no en todos. Y además genera una prohibición para aplicar lo que se llama un sustitutivo de prisión, que en este caso es un sustitutivo de prisión, en la ley de utilidad pública que está prevista en una ley sustancial que es el Código Penal, y aplica esta clase de prohibiciones para poder conceder la ley de utilidad pública. Sin embargo, hay que decir una cosa importante también, y es que cuando nosotros hablamos de esta ley de utilidad pública, se genera también una nueva visión en construcción restauradora de la pena, y esto también tiene ejemplos característicos, pero quien da la autorización para esto es el juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas. La sentencia, la condena, no la puede tocar ninguna otra autoridad, y al ser un sustitutivo de prisión solamente la puede tocar el juez, en este caso porque ya está en firme la condena de ejecución de penas. Desde ahí hay que hacerle una solicitud al juez de ejecución de penas, que la debe hacer el abogado o la persona que está condenada, porque si no, no hay legitimidad, no hay posibilidad de que el juez lo escuche a uno. Uno no puede ejercer estas acciones vía terceros, sino que tiene que ejercerlas directamente dentro del proceso, o bien antes de que se profiera la condena, o bien después de que se profiera la condena. Y hay otras alternativas como prisión domiciliaria y demás, que también deben ser bajo ciertos requisitos. Ministra, ¿puedo traducir lo que usted me está diciendo muy diplomáticamente? No sé, Néstor. Ministra, espero usted, que haya quedado clara la explicación de la ley. Sí. Es que queda clara como el agua, pero entonces como la de ayer. Yo quiero traducirla porque, claro, usted, por otro lado, le está respondiendo a quien es el jefe del Estado, quien es su jefe, porque es jefe de gobierno el presidente Petro. Pero usted me dice... No, Néstor, yo no le estoy respondiendo al presidente, porque usted sabe que yo no uso Twitter.
Yo le estoy respondiendo a su pregunta. Pero como yo le estoy preguntando lo que dice el presidente Petro, pero a ver, ministra, para ir al fondo del asunto, usted lo que me dice es, yo no puedo tomar la decisión de soltar a EPA Colombia diariamente, como pide el presidente Petro, porque eso lo tiene que hacer un juez, ¿cierto? Sí, no, y técnicamente, simplemente para ilustración, los posibles cambios en la condena, modificaciones o libertades, independientemente de la capacidad que tenga desde el punto de vista regulatorio para trabajo o para descuento de pena, las tiene que regular el juez. Nadie puede interferir en una decisión de un juez que ya haya dictado cuando dice se le prohíbe cualquier sustituto o 2, se le permite el sustituto. Yo no podría tampoco, en caso contrario, si le dan el sustituto, negárselo. Entonces, que también quede claro que es un tema eminentemente judicial y solamente lo puede proferir, en este caso, el juez de ejecución de penas. Ministra, los delitos por los que fue condenada EPA Colombia, si le entiendo de su respuesta, tampoco permiten que ella sea objeto de la libertad diaria. A ver, yo no hablo en caso concreto, hablo en caso genérico y le voy a decir lo siguiente. Hay varios delitos que permiten. Y en este caso hay varios delitos descritos por el Código Penal. Pero hay un delito que prohíbe la utilidad pública en concreto y son los previstos en el artículo 68A del Código Penal. En este caso, instigación para delinquir. Y la instigación para delinquir, al prohibir el sustituto, pues lo que está diciendo es que cuando esté presente este delito, al igual que otros delitos contra la administración pública y demás, no se podrá conceder el sustituto de prisión de utilidad pública. Y esto significa también decir que hay otras prohibiciones como violencia intrafamiliar, etcétera, que tampoco, pero además necesita cumplir los requisitos de madre, cabeza de familia y marginalidad. Claro. ¿Qué significa marginalidad en el contexto, ministra? ¿Qué escenario se aplicaría en ese punto? Marginalidad es que demuestre que las personas que están bajo su cargo, porque no solamente son los niños, sino también hay personas que son cuidadoras, y ella no tiene las condiciones para subsistir, y por esa razón hay un nexo de causalidad entre el delito y la marginalidad. Y en ese caso el delito tendría que estar relacionado con esa condición de marginalidad. Es decir, si eventualmente hubiera cometido el delito de hurto y se demostrara Correcto. Que ese hurto está relacionado con el sustento de la familia. Exactamente. En ese caso en particular hay una relación que nosotros llamamos relación causal y perfectamente la ley de utilidad pública aplica. Igual que cuando nosotros vemos también, por ejemplo, que hay una persona que expende alguna clase de estupefaciente y que es para subsistencia. Y sobre eso para subsistencia de sus hijos, sí. No, porque claro, y como es un beneficio para madres, cabeza de familia, ministra, y aquí mi pregunta, EPA Colombia estaba, digamos, en condición, supongamos, de marginalidad cuando comete el delito, pero no era todavía madre de familia, apenas tenía 19 años, no tenía ni siquiera todavía ningún hijo, el hijo tiene 10 meses o tiene un año en este momento, luego tampoco aplicaba para ese caso, es decir, hay que cometer el delito cuando ya se tiene un hijo en ese momento y se está cometiendo el delito, ya sea tráfico de estupefacientes o hurto, para alimentarlo. ¿Es así la ley como tal? La ley sí implica de manera absoluta la necesidad de demostrar la condición de madre cabeza de familia en el momento en que se profiere la condena. Sobre esos supuestos, lo que la temporalidad indica es que ella tenga esa condición al momento de proferirse la condena, cualquier mujer. Y eso entonces hace que haya multifactores obligatorios de concurrencia. Y lo explico claramente, varios factores de requisitos que tienen que estar presentes para la concesión del requisito. Sí, ministra, el presidente Gustavo Petro ha hecho varios pronunciamientos por la condena o por la captura de EPA Colombia. Uno de ellos fue en el Consejo de Ministros, tal vez hablándole directamente a usted, diciendo que la habían condenado por ser pobre, por ser popular y por levantarse a protestar. ¿Usted comparte esa lectura del presidente Petro? Yo lo que comparto claramente es que ha tenido un elemento más este caso, y el elemento que tiene más este caso es que ella aceptó los cargos por los cuales se le imputó
los comportamientos. Y esto también tiene un tema que es un tema especial. Cuando yo acepto los cargos ante la justicia penal y el juez evalúa y le da el pase a esa aceptación, es una confesión que no se puede retractar. Y entonces sobre esa base, digamos que el tema también lleva un plus, y esto es eminentemente técnico, claro, pero eminentemente funcional desde el punto de vista de la condena. Y aquí lo que sí yo diría, desde el punto de vista de mi percepción como abogada y como litigante, es que en mi criterio respetuoso de los jueces no había la posibilidad de hablar de terrorismo. Lo que sí había la posibilidad era de hablar de una serie de delitos, pero yo ahí no me meto porque ya hay una decisión. Yo respeto a los jueces, el abogado desde ese punto ha ejercido su labor de defensa y pues serán precisamente los apoderados los que manejen este concepto frente a las posibilidades que le quedan hoy a una persona después de condena. Claro, pero ministra, mire, la corte señala que efectivamente considera que el hecho de que ella usara, perdóneme, sus redes sociales tenía una responsabilidad claro, mayor. Y haber difundido sus videos y haberlo hecho de manera pública era instigar al terrorismo. Es decir, el hecho de destruir el mobiliario público y hacer apología del mismo e invitar a otros a hacerlo, el juez de primera instancia, pero luego incluso la Corte Suprema consideran que sí es instigación con fines terroristas. ¿Usted no tiene tan claro eso? Mira, Ricardo, yo tengo claro algo. Yo respeto la decisión de los jueces, es una decisión que está en firme, por lo tanto es una decisión que goza de la presunción de legalidad, pero le voy a hablar en términos muy académicos. El delito de terrorismo es un delito que necesita una serie de elementos también y no pueden estar ajenos al tema de instigación, en este caso para terrorismo. Y el terrorismo es un delito que internacionalmente incluso tiene unos problemas